7 de la mañana con 42 minutos. Seguimos revisando la actualidad nacional y nos vamos a centrar ahora en temas económicos a partir la conversación de lo que ha sido la caída del IMASEC que se ha informado en el día de ayer. Tema para conversar, entre otros, con Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, buenos días. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos los auditores. Muchísimas gracias por aceptar nuestro llamado a esta conversación. Y lo primero que quería preguntarle, Guillermo, es si usted considera también como una sorpresa negativa, como dijo el ministro Marcel, el dato del IMASEC de diciembre, dado a conocer en el día de ayer, que fue negativo de un 1%. Bueno, evidentemente que es negativo, o sea, en ningún caso es positivo. Pero sorpresivo. Lo que uno tiene que entender es que la economía estructuralmente está creciendo muy poco y por lo tanto las sorpresas negativas a veces te pueden llevar al terreno del crecimiento negativo, que es lo que pasó ahora. Yeah. Y por lo tanto yo creo que hay que no es quitarle dramatismo a la cuestión porque es importante, pero sí creo que no nos debe sacar de la vista el problema de crecimiento estructural que tiene Chile. Es decir, si es que en lugar de haber pasado de cero prácticamente, que es la tasa de crecimiento del último año, a -1, hubiéramos pasado de 3 positivo a 2 positivo, habría menos preocupación. Igual es una caída de 1%. Entonces, creo que tenemos que tratar de llevar la conversación hacia cómo podemos hacer para que la economía vuelva a recuperar una tasa de crecimiento, digamos, holgada, para poder acomodar estas sorpresas negativas sin tener que caer en crecimiento negativo, como pasó. Ya. Antes de entrar en lo que en esas consideraciones y el diagnóstico de lo que debe hacerse, igual de todas maneras son señales que a la luz de la ciudadanía pueden preocupar más o menos, debido a que se instalan ciertos discursos y confianzas de la autoridad en días anteriores respecto de cómo podía terminar el año y luego termina de otra manera. Lo digo porque fue el propio, por ejemplo, presidente de la República que decía hace solamente algunos días que él esperaba que a partir de los datos macroeconómicos del último tiempo, ojalá quienes fueron agoreros, dijo, de la catástrofe reconocieran que estuvieron equivocados. Y el ministro Marcel también decía en su oportunidad que ya con los datos que se iban a conocer se aseguraba cerrar el año 2023 con una cifra positiva o en cifra en azul, lo que no ocurrió. Y él decía, entonces, con esa cifra habremos superado el fantasma de la recesión. Entonces, cuando viene la noticia sorpresiva negativa, uno se pregunta si ese exceso de confianza o no de la autoridad lo planteaba anteriormente. Yo creo que es muy complicado ponerle mucha ficha a la confianza en las cifras macro de corto plazo, porque están sujetas a mucha, digamos, volatilidad, a mucho ruido, están pasando muchas cosas en la economía mundial, entonces creo que es un error. De hecho, creo que no es bueno para el propio ministro y para su credibilidad poner tanta énfasis en que esto va a terminar por ser positivo, porque puede que no lo sea. Uh-huh. Es verdad que las últimas cifras habían dado la impresión de que había un cierto repunte, las cifras más o menos estaban dando eso, pero por otro lado, la economía chilena lleva realmente 3 o 4 años sometida a un nivel de estrés enorme, no solo producto del COVID, que eso le pasó a todo el mundo, sino que por los 2 procesos constituyentes que tuvimos, que generaron un nivel de incertidumbre que necesariamente impactaron en la economía. Si uno mira las cifras, por ejemplo, de inversión de empresas no financieras, ella ha caído de una forma importante en los últimos 3 o 4 años, y yo creo que eso tiene que ver con la incertidumbre asociada al proceso constituyente. Entonces, ese shock cuesta que se termine de digerir y cuesta que comience a retomar digamos, vuelito, por así decirlo, el caso de la inversión del sector de empresas que no están en el sector financiero. Entonces creo que tenemos que sobre todo concentrarnos en eso y no jugar
la reputación del ministro, que es un ministro serio, un ministro que hay gente que lo critica, pero dentro de un ámbito de seriedad, que yo creo que es muy importante. Entonces yo creo que no hay que jugar la reputación de él viendo si es que va a ser 0,1, 0,2 positivo o negativo. No creo que sea esa la cuestión. La pregunta es cómo hacemos que esa inversión, el consumo, que también se ha venido desacelerando en los últimos trimestres, vuelvan a recuperar dinamismo. Y eso es una tarea que hay que construir, porque el proceso constituyente, entre comillas, acaba de terminar. Claro. Ya despejada esa situación, entonces, de lo que provocaba las discusiones del proceso constituyente, a su juicio, Guillermo, ¿en qué hay que concentrarse entonces para poder darle dinamismo definitivamente a la economía? A ver, yo creo que el tema constitucional hay que cerrarlo. Ahora, no está cerrado en el sentido de que creo que hay una sola cosa en la cual estamos prácticamente todos de acuerdo. Creo que no hay excepciones a lo que voy a decir ahora, y es que el régimen político de Chile es una muy mala forma, digamos, de gobernar a un país que tiene tanta fragmentación de partidos políticos. Entonces yo creo que lo que queda por hacer en el ámbito constitucional, dado que no se pudo hacer ya 2 veces un cambio de la Constitución entera, es reformar el sistema político. Eso creo que urge. Yo he conversado con muchas personas que están discutiendo esto y creo que hay un espacio para poder hacer una reforma acotada que mejore la capacidad en la práctica de gobernabilidad, es decir, que los gobiernos puedan hacer lo que prometen. Hoy día ningún gobierno, ni el pasado, ni este, ni el próximo, van a tener en realidad capacidad de hacer lo que prometen porque el sistema político está demasiado fragmentado y por lo tanto se bloquea. Yo diría que eso es lo principal que hay que hacer hoy en la continuación de la lógica constituyente. Pero en el ámbito más estrictamente económico, yo creo que hay que reconocer que tenemos un país que es muy rico en recursos naturales, que no va a ser fácil, digamos, cambiar la matriz productiva desde esa dependencia de los recursos naturales, pero que los recursos naturales tienen problemas en el ámbito medioambiental, tienen problemas en el ámbito de las comunidades. Entonces, toda esa discusión que está llevándose a cabo ahora respecto de la permisología que se llama. Eso creo que puede ser muy importante, un buen acuerdo para racionalizar los permisos, para hacer que las instituciones del Estado puedan actuar con mayor prontitud, con mayor certeza. Ahí hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que eso sería una cosa bien importante porque va a permitir que el país pueda retomar un ritmo de crecimiento decente y aceptable por todas las partes involucradas, ahí donde Chile tiene ventaja comparativa, que es justamente en el uso de sus recursos naturales. Y en un plazo más largo, creo que es bastante claro que acá hay un problema con la educación. Es decir, si algún día este país quiere salir de esa dependencia de los recursos naturales, tenemos que apostar fuertísimo por educación, y en educación tenemos problemas que ya están bastante, al menos, digamos, diagnosticados. Creo que a nivel de la solucionática no es tan evidente, pero sí a nivel del diagnóstico. Entonces, me parece que es crucial avanzar al menos en esas líneas en un plazo corto. Y una última cosita, que es cerrar también el tema tributario. Creo que rápido urge un acuerdo en el ámbito tributario y ojalá no volver a hablar de impuestos por una buena cantidad de años, porque los impuestos distorsionan mucho el comportamiento de las personas y de las empresas. Entonces es bien importante que eso se zanje luego también. Apunta a cuestiones que son estructurales, ¿no es verdad, Guillermo, en su comentario, ¿no? Y en sus argumentos. Yo le quería preguntar también por algo que sea más inmediato, que no sé si cómo lo ve, que tenga o no efecto para poder revertir en este instante de algún modo los números que tenemos hoy día y en los próximos meses, como por ejemplo el actuar del Banco Central respecto de cuán agresivo puede ser en seguir bajando la tasa de interés. Allí han habido distintas opiniones a partir de lo que, por ejemplo, se resolvió ahora de bajarla en 100 puntos base. Algunos dicen que se quedó corto y que se puede hacer más, que con una inflación que pareciera estar mayormente controlada en los rangos que se espera, se podía hacer más agresivo y de esa manera también entregarle un poco más de respiro a la economía. ¿Usted en qué postura se encuentra en ese plano en particular?
Yo creo que el Banco Central tiene que, en la práctica el Banco Central tiene un gran activo que no son las reservas internacionales, es básicamente su reputación. Entonces, hay que hacer cosas muy locas o demasiado agresivas, por mucho que a alguna gente le parezca importante, creo yo que si no tiene digamos, si el contexto en el cual se toman las decisiones no lo amerita, creo que es mejor ser prudente. Las 100 puntos base que acaba de bajar el Banco Central ya es muy agresivo. O sea, los bancos centrales no andan bajando tasas de interés de a 100 puntos base. En general son movimientos mucho más lentos. Es cuestión de mirar cualquier banco central en la historia, incluyendo el nuestro, y movimientos de 100 puntos base es bastante raro. Entonces yo diría que ya es muy agresivo. Y el contexto en el cual está tomando esta decisión el Banco Central es un contexto en el cual en el resto del mundo, en Estados Unidos, en Europa, todavía no se deciden a iniciar la baja de tasas. Entonces el Banco Central tiene que también ponderar, porque si es que la inflación en Europa y en Estados Unidos no baja lo que se espera que baje, eso le va a generar también a Chile algún grado de inercia inflacionaria extranjera que va a haber que de alguna forma acomodar también. Entonces me parece que está bien el banco en hacer lo que hizo. Por supuesto que el escenario base es que todos los bancos van a seguir, van a iniciar su baja de tasa, en particular Estados Unidos y Europa, van a empezar a bajar tasas, y por lo tanto eso le va a dar un poco más de respiro al Banco Central para seguir haciéndolo. Pero yo no calificaría para nada como tímida su baja de 100 puntos, yo creo que fue muy agresiva, y habrá que esperar en la próxima reunión para ver si es que hay alguna noticia que amerite una nueva baja. A mí no me parece que uno pueda decir que no fue agresivo, pero fue bastante agresivo, y en el corto plazo eso es lo único en realidad que está quedando como de política macro para hacer, porque en el ámbito fiscal creo que hay una preocupación también por los niveles de deuda. Hoy día hay una noticia en el Mercurio que es bien preocupante, que cuando uno acumula deuda y las tasas de interés empiezan a subir, entonces resulta que los intereses que estamos pagando en Chile hoy día suman 3.000 millones de dólares al año. Entonces no es tan trivial como decir hago una política fiscal expansiva, me endeudo, porque resulta que terminamos pagando 3.000 millones de dólares en intereses a los acreedores de Chile. Entonces creo que en el ámbito fiscal no hay mucho espacio para hacer nada, salvo estas otras cosas más políticas, que es consolidar el tema tributario, dejar zanjado eso, y dejar que el Banco Central baje las tasas de interés al ritmo que más rápido pueda. Yo creo que en ese sentido el banco está bien encaminado. Conversamos con Guillermo Larraín a esta hora aquí en Mesa Central, en su calidad de ex superintendente de AFP, por supuesto que acumula enorme experiencia respecto de el tema de las pensiones en nuestro país. Por lo tanto, quería preguntarle también, aprovechando este tiempo, ¿cómo asiste usted a lo que ha sido lo engorroso de esta negociación que tiene el gobierno con la oposición para tratar de sacar adelante el tema de la reforma a las pensiones? Bueno, para hacer un poco el enlace con lo que estábamos conversando antes del sistema político, creo que la discusión previsional, tal como en salud, en cierta forma, son prueba patente del problema de gobernabilidad que tiene Chile, y que si no lo resolvemos, la verdad es que estamos transitando por un camino bien peligroso de ingobernabilidad. Entonces, esta discusión de pensiones viene desde hace exactamente 10 años, porque esto lo lanzó el presidente Piñera en su primer mandato, anunció que él quería subir la cotización a 6%. Todo el mundo dijo, fantástico, y llevamos 10 años tratando de ponernos de acuerdo en qué vamos a hacer con el famoso 6%. Y eso las democracias maduras lo zanjan rápido, y a lo mejor se equivocan y después corrigen rápido. Pero nosotros, con nuestro sistema político fragmentado, no somos capaces ni de tomar la decisión rápido y menos de corregirla rápido. Entonces, por eso quiero insistir en este punto que para mí es tan crucial. Pero habiendo dicho eso, creo que el país está un poquitito harto de esta situación. Creo que eso le genera suficiente presión hoy día al mundo, tanto del gobierno como de oposición,
para llegar a acuerdos, y yo tengo la esperanza de que se logre finalmente un acuerdo donde nadie quede demasiado contento porque hay cosas que a lo mejor no va a lograr, pero que sí pueda decir en las próximas elecciones que contribuyó a armar un acuerdo político para subir las pensiones en Chile y sacar este tema de la agenda. Aquí cuando la discusión famosa del 6% adicional y cómo se distribuye, que está entrampado durante todo este último tiempo, cuando uno pregunta a uno y otro sector, Guillermo, está sumamente claro más o menos esas posturas, tan claro que hay un mar de diferencia de cómo resolverlo. Me explico mejor. Claro. El oficialismo indica que bueno, que una parte de eso tiene que ir a este fondo más solidario para poder subir las pensiones ahora y no esperar, dicen, 20, 30 o 40 años más para que eso resulte. Y apelan justamente a que el presidente Piñera propuso esto del 6% y que en algún momento las fuerzas políticas estuvieron de acuerdo de que fuera 3 y 3. Ahora, cuando se le enrostra eso a la oposición, que hoy día ya no quiere eso, sino que todo el 6% vaya a cuentas individuales, el argumento que se entrega es que, claro, se reconoce que en ese momento había un preacuerdo para hacer 3 y 3, pero que ahora las condiciones son distintas porque ahora existe la PGU y que por lo tanto vía la PGU se puede mejorar el nivel de las pensiones y por lo tanto eso que podía haber sido un acuerdo en un instante no es lo mismo para el día de hoy. ¿Usted dónde se ubica ahí en esa discusión? A ver, yo creo que es bastante claro que a medida que los contextos van cambiando, los acuerdos tienen que ir, digamos, haciéndose en función de ese contexto. Eso me parece que está bien. Pero creo que todos los estudios lo que muestran es que la PGU ha sido muy importante para los primeros 2 quintiles de la población, o sea, para el 40% más pobre. De ahí para adelante ayuda algo a la PGU, pero el incremento que se produce en la tasa de reemplazo, que es lo que nos permite medir si que la calidad de vida antes y después del retiro es comparable, las estadísticas lo que nos muestran es que es muy bajo el efecto para el tercer quintil, aún más bajo todavía para el cuarto quintil y ya para el percentil 90, o sea, que está entre el 80 y 90% de la población es aún más bajito. Esa gente tiene realmente es un 30%, 40% de la población de una clase media acomodada incluso, pero que tienen acceso a la PGU, pero que su tasa de reemplazo es muy baja. Estamos hablando de que está en torno al 30% en promedio para ese segmento, 30-35. Es decir, que si uno vivía con 100 hasta antes del retiro, al momento del retiro, para esa gente, bueno, pasan a vivir con 35. Eso un sistema de pensiones no lo debe tolerar. No lo debe tolerar, así de claro. Entonces, lo que corresponde hacer es generar un instrumento para poder allegar recursos a esa gente. Ahora, ¿qué recurso? La PGU, yo diría que no es un buen instrumento porque yo tendría que subirle la PGU a todo el mundo para servir a la gente que está en el percentil 60, 70, 80. Entonces, los más pobres, que hoy día son pobres, pero tienen una tasa de reemplazo que en el caso del primer quintil, una persona está sacando más pensión que lo que ganaba como ingreso. Así es la realidad hoy día, gracias al incremento que ya está acordado la PGU. Entonces, el problema es que es demasiado caro para el Estado y como decíamos hace un rato atrás, el fisco no está en condiciones de hacerlo. Entonces, la pregunta es ¿qué instrumento hacer? Y yo no veo otro instrumento, no conozco otro instrumento que no sea algún sistema solidario contributivo, no solidario como la PGU, que es no contributivo. O sea, yo tengo acceso a la PGU sin haber hecho nada, en principio, pero yo necesitamos un sistema que entregue un beneficio proporcional a las contribuciones. Y ahí se logra naturalmente un sistema escalonado que le va a dar a ese grupo de la población que tiene baja tasa de reemplazo un alivio. Eso está en el proyecto, En el proyecto se discutió en la Cámara de Diputados, quizás se podía mejorar, se podía meter un poco más de plata, etcétera, se puede mejorar, pero eso está en la discusión. Y yo creo que en un acto de realismo, ese es el instrumento que está disponible para servir a ese 40% de la población. Estamos hablando 40% de la población de gente informada, de profesionales, que están hoy día con tasas de reemplazo muy bajas. Muy bien, le queremos agradecer a Guillermo Larraín, ex superintendente de AFP, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, estos minutos de conversación con nosotros aquí en Mesa Central. Que esté muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Raúl. Saludos a todos los auditores. Que tengan un buen día. Hasta luego.